RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. A esta hora le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Carlos Hackanson Nieto, un reconocido constitucionalista, docente universitario. Doctor Hackanson, tenga usted buenos días, muy amable por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Buen día, José. ¿Cómo está analizando la situación en el país? Renunció Manuel Merino de Lama ayer pasado el mediodía. Posteriormente, el Congreso de la República desestimó la noche la posibilidad de elegir a Rocío Silva Santisteban, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿Eso está en manos del Congreso de la República ya? Verás, yo creo que todo lo que está ocurriendo, la interpretación que se viene dando, en mi opinión, es consecuencia de una serie de decisiones erróneas que se han ido produciendo meses atrás. Podía ir más atrás, exagerando, pero empiezo por decir lo siguiente, ¿no? Cuando se admitió la posibilidad que las bancadas se puedan reagrupar, que si han ganado 6 bancadas, luego pues terminan siendo pues 10 o terminan siendo 12, ese problema trae como consecuencia la imposibilidad de generar consensos. A partir de más de 4 bancadas, es difícil llegar a consensos. Para todo. Y ello se está notando ahora. Por otro lado, si vamos un poco más atrás, se ha permitido o se ha impedido la reelección de congresistas, con lo cual uno se da cuenta que el político profesional que podría hacer las veces de estadista y ser un candidato, como ocurrió con Valentín Paniagua hace 20 años, casi 20 años, no existe, o casi no existe, no sabemos. Entonces, vemos las consecuencias. Por tanto, hay que trabajar con lo que tenemos, pero repito, ello va a demandar mucho desprendimiento, va a demandar, la necesidad de formar acuerdos en un contexto, ¿no?, parlamentario en el cual incluso la decisión intermedia que quizás se debió tomar faltando tan poco tiempo para que se suceda la presidencia, ¿no?, en las elecciones del próximo abril de 2021, era que el Parlamento nombrara, o mejor dicho, censurara al gabinete anterior y exigir al presidente que no le daría la investidura a un primer ministro que no sea de consenso con el Parlamento, ¿no? O que un proyecto que dé garantías ya para las próximas elecciones del 2021, ¿no? Se pusieron de acuerdo para una vacancia, pero naturalmente que el tema ha desbordado en lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego, por otro lado, se ha dado una lectura, o sea, digamos, errónea de lo que ha ocurrido, especialmente omitiendo el artículo 115 de la Constitución que establece la sucesión presidencial y que correspondía al titular del Parlamento, ¿no? Ahora, entonces, sí. Doctor Hackanson, ¿qué puede ocurrir en las próximas horas? Ayer se desestimó la lista que encabezaba Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. Hoy lo único que se conoce hasta el momento es que el Partido Morado va a presentar una lista con integrantes de dicha agrupación. ¿Qué ocurre si el Congreso vuelve a desestimar? ¿Cuál es el escenario que se presenta? Bueno, digamos, aquí hay dos cosas, ¿no?, que son preocupantes. Primero, se están brindando interpretaciones erróneas del contenido de la Constitución, ¿no? Repito, el artículo 115, parece que hay mucha gente incluso
los jóvenes, ¿no? Que han marchado, que han tenido, en mi opinión, que tienen todo el derecho a protestar, que tienen todo el derecho y que desgraciadamente el tema ha conducido que tiene que esclarecerse más a la muerte, ¿no? de dos muchachos, ¿no? Situaciones muy trágicas para todos, ¿no? Que debemos estar de luto, ¿no? Ha tenido como consecuencia que de alguna manera se ha dado una interpretación errónea, porque no se sabe que el Congreso, el presidente del Congreso se tiene que ser el presidente del poder transitorio, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece que pareciera como que la gente va a salir a la calle pensando que y eso incluso con las declaraciones del presidente anterior, que parece que sostiene que es el parámetro que ha tomado el Ejecutivo, es una clara desinformación de lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha actuado de acuerdo con el artículo 115, y que creo que debió tomarse una medida anterior, que era exigir un primer inicio de consenso por el poco tiempo que ocurría, porque faltaba para acabar. Recuerden que al final el gobierno de Ollantumala, el gobierno fue acusado de haber chuponeado a periodistas y a políticos, y en lugar de haber sido, vacado el presidente Humala, se decidió por censurar al gabinete Anahara, faltando tan poco tiempo para que salgan de la presidencia. O sea, estas cosas son circunstancias distintas, pero han utilizado una solución mucho más intermedia, faltando poco tiempo. O sea, todo está en manos del Congreso de la República en estas circunstancias. Yo lo que creo, no te escuché, José, ¿puedes repetir, por favor? Sí, todo está en manos del Congreso de la República en estas circunstancias. Sí, está en manos del Congreso de la República. Lo que tengo temor es que el Tribunal Constitucional se termine adelantando, pero repito, lo que tiene que ocurrir es que la situación está en manos del Congreso de la República, de acuerdo con la Constitución. Entonces, lo que puede decir el Tribunal Constitucional no es retroactivo. Y eso, por ejemplo, tengo temor que la gente lo malentienda o se malinforme. Y eso puede traer una penosa consecuencia, ¿no? Usted me ha traído entonces la siguiente pregunta. Ayer el expresidente Martín Vizcarra le ha brindado unas respuestas a la prensa y da la impresión que podemos volver al estado anterior. Eso ya no es posible. O sea, no es posible. Eso no es posible. No se puede, y tampoco, eso no es posible, ¿no? Esto no es no es la finalidad del proceso competencial, ¿no? No es la finalidad, tiene que ser hacia adelante. Es más, lo que entiendo que incluso anunció un magistrado es que van a darle contenido constitucional a la incapacidad física o moral permanente, ¿no? Y eso, por ejemplo, también, si me lo permiten, llama mucho la atención porque la incapacidad moral permanente que establece la Constitución la acusan que es vaga, que no se entiende, qué cosa es, ¿no es cierto? Yo creo, con perdón, que más bien ese problema lo tienen los demás y no la Constitución, ¿no? O sea, cuando hablamos de incapacidad moral, estamos haciendo referencia, la moral no es mental. Es decir, la incapacidad moral, estamos hablando de este conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, si quiero darle contenido a la incapacidad moral permanente, ¿no?, de un presidente de la República, yo tengo que analizar qué competencias tiene el presidente de la República que se pueden considerar comprometidas, ¿no? Cuando ocurre que el presidente, en su actuar, ¿no?, hay no solo indicios, sino pruebas que evidencian que se está comportando, ¿no?, de una forma indigna al cargo, ¿no? Entonces,
uno hace un análisis de la Constitución y encuentra que el presidente, en primer lugar, personifica a la nación, ¿no? En segundo lugar, dirige la política general del gobierno. O sea, no, en tercer lugar, administra la hacienda pública, o sea, todo el tema del gasto. Además, preside el sistema de defensa nacional. Luego, propone altos funcionarios, nombra embajadores, propone al Contralor General, ¿no? Entonces uno se empieza a dar cuenta que ese tipo de facultades a una persona a la cual se cuestiona, ¿no? Sus decisiones, su comportamiento, ¿no? Su comportamiento, no sabe distinguir el bien y el mal, que falta la verdad, evidentemente, pues no puede pues ejercerlo, no está capacitado para ejercerlas, ¿no? Entonces, yo la verdad que no entiendo a las personas que me dicen que a mí no tienen capacidad moral. Más bien ese problema lo tienen ellos, no la Constitución. Ahora, lo que usted señala es muy pertinente, doctor Hackanson, ¿no? Porque se ha generado un nivel de desinformación tal que lo que un sector piensa es que el Tribunal Constitucional tendría que decidir esta situación, y usted lo acaba de precisar, que el tribunal va a tener que pronunciarse respecto a lo que es la incapacidad moral. Más allá no va, no tiene tampoco ninguna situación retroactiva. ¿Esto es así? Sí, porque lo que se quiere, el proceso competencial, en resumidas cuentas, es cuál órgano está facultado para ejercer una determinada atribución, función. Porque hay un concurso. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué ocurre? Un conflicto. ¿Qué ocurre? Que en el caso de incapacidad moral nos dice, bueno, pues, dicen, se puede apagar al presidente por incapacidad física o moral permanente, ¿no? ¿Qué entiende el tribunal por incapacidad física o moral permanente? Para que el Congreso pueda, digamos, vacar a un presidente por esa causal. ¿De acuerdo? Y lo máximo políticamente que puede ocurrir es que si el tribunal considera que no era aplicable lo que hizo la causal de incapacidad moral permanente, físico moral permanente, es decir, que hubo un error, ¿no? Hubo prácticamente un error, pero esto, digamos, ya está el hecho consumado. Ya está consumado. Además, digamos, no podría, por tanto, el presidente volver a tocar la puerta del Palacio, abrir la puerta y irse al dormitorio. Eso no podría ocurrir, está consumado, ¿no? Y además, considero que eso no es el propósito, ¿no? Y lo que quedaría en todo caso es decir, bueno, y dar a hablar de colocar calificativos al Congreso y cuánta cosa, pero no, esto no lleva a dar esa, digamos, esa solución que un sector espera, ¿no? Entonces, de manera puntual, la solución está en manos del Congreso de la República esta tarde. Si no se elige la lista que ha presentado el Partido Morado, se tendrá que ir a otra elección. ¿Esto es así? Sí, porque el artículo 115 establece que es el presidente del Congreso quien asume la presidencia. Temporalmente, si el presidente del Congreso que asume la presidencia, que no deja de estar vinculado al Congreso porque es un presidente transitorio, ¿no es cierto? Es ello, por ejemplo, el lugar que se ha renunciado, el Congreso tendrá que nombrar otra mesa directiva y ese presidente del Congreso jura temporalmente la presidencia. Es cuando, por ejemplo, se va un presidente y le deja la banda presidencial temporalmente al presidente del Congreso y el presidente del Congreso hace un juramento como ocurrió con el congresista Valdés, hasta que llegue el próximo presidente y le entregue la banda y jure. ¿Me explico? ¿No? Solo que esta puesta de banda es un poco más dilatada hasta culminar el proceso electoral. Lo que se ha convertido ya en una práctica, y esto con la vez que se aplicó, que es un antecedente importante, es que como va a garantizar las elecciones, ese candidato, su partido no postule a la presidencia. Esto no está en la Constitución,
fue un antecedente que se dio con el doctor Ollantaytambo y con el presidente Ollantaytambo, y creo que es importante que complemente, ¿no? Aunque que complemente el artículo 115. Naturalmente que esto sería ya una praxis, ¿no? Un uso, ¿no? Que implique, por ejemplo, los límites, ¿no? El condicionamiento, ¿no? Es decir, que para que ante la opinión pública quede como que él va a garantizar, ¿no? Un proceso electoral en el cual su partido no pueda tomar ventaja, ¿no? Muy bien, doctor Carlos Hackanson, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte, que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias, José, a ti y a todos tus redescuchas. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.